En este segundo día del Seminario Internacional de Derecho Administrativo. Simplemente recordarles que todos los trabajos presentados por los profesores, tanto nacionales como extranjeros, van a ser publicados en el nuevo número de la revista, que seguramente esté a disposición sobre mediados del mes de noviembre. Igual eso la editorial se va a encargar de difundir. En este primer panel de la mañana, que es el panel quinto, van a exponer los doctores Ignacio Robaina y el doctor Pablo Leis. El profesor Ignacio Robaina va a exponer sobre el motivo del acto administrativo. Ignacio es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República Oriental del Uruguay, es miembro del Anuario de Derecho Administrativo y profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Católica del Uruguay. Ignacio, es un placer tenerte con nosotros. Gracias. Hola. Buenos días para todos. Empiezo por agradecer la invitación al doctor Durán, al doctor Schiavi, y por agradecerles a ustedes lo más valioso que es el tiempo. Además de estar amenazado con el tiempo, con los 20 minutos que tengo, estoy censurado porque no puedo mencionar el partido de ayer. No puedo dar ninguna referencia. Eso creo que ya lo incumplí. Hace unos pocos días, cuando pensaba qué decir sobre el motivo del acto administrativo, me vino a la cabeza Crimen y Castigo, que es una de las obras más célebres de Dostoyevsky. No es la que más me gusta porque Memorias del subsuelo siempre me pareció insuperable, pero eso no me importa. Nadie como Dostoyevsky ha analizado a través de sus obras el motivo o la causa que mueve a las personas y a sus decisiones. Pienso en los hermanos Karamazov o en El jugador y asusta llegar al fondo de las decisiones. Pero esa causa o motivo, en los particulares, no tiene un interés público tutelable. Le pertenece a las personas, a Dostoyevsky, a sus personajes y, en el mejor de los casos, a nosotros, a los lectores. Y el motivo de una decisión es aquello que Nino llamaba la maquinaria psicológica que subyace los actos o las decisiones. Y podemos decir que en los particulares es algo bastante más atractivo que en la administración pública. Porque cuando se trata de una decisión administrativa, cuando se trata de un acto administrativo, las cosas son muy distintas. Y acá empiezo a perfilar el concepto del motivo del acto administrativo. Detrás de una decisión administrativa no hay una maquinaria psicológica, no debería haber una maquinaria psicológica, sino que, como enseña García de Enterría, la administración no tiene otra actuación ni otra vida psicológica que la estrictamente legal. Y esto era algo que ya decía Giorgi hace 60 años, cuando decía: la administración se encuentra condicionada en su actuación por los motivos. Yo diría que la administración está rodeada por los motivos y no puede salir de ahí. Es decir, a diferencia de los particulares, que nos movemos desde el principio de la libertad, la administración tiene un libreto que debe cumplir, porque la administración debe sujetarse a las circunstancias de hecho y de derecho que define el ordenamiento jurídico, es decir, a ese motivo que ya está escrito. Y antes de ingresar en lo que me voy a concentrar, que es en los problemas sobre los vicios del motivo, quiero detenerme en algunas premisas sobre la importancia del motivo. Todos los que estamos acá sabemos que uno de los debates más importantes del derecho público es cuál es el límite coercitivo estatal, es decir, hasta dónde puede llegar el Estado, cuál es la medida de su intervención. Y sobre ese punto hay muy pocos consensos, no nos ponemos de acuerdo, y eso pienso que es razonable. Pero sí creo que hay un consenso, que es que
cuando la administración dicta un acto administrativo y pone un pie delante, el motivo de esa decisión es muy importante. Es decir, ¿por qué pone el pie adelante? ¿Por qué avanza? Entonces, nosotros vamos a apuntar el foco al fundamento de hecho o de derecho del acto administrativo, al motivo. Toda decisión administrativa tiene que tener como punto de partida determinados hechos, el motivo. En otras palabras, lo que tenemos que tener delante es la causa de la interferencia estatal, el motivo de la presencia del Estado delante nuestro. Y una de las preguntas fundamentales es ¿qué rol juega este punto? Yo creo que juega un rol muy importante porque, para empezar, es un rol de contención. Hace 150 años, Lord Acton decía, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Bueno, el motivo es un límite. Se levanta un perímetro, una barrera, en la cual la administración no puede salir. Y esto supone un fundamento que hay detrás de todo esto, que es la racionalización del poder. ¿Sí? Detrás del motivo hay una pretensión de racionalizar el poder, aquel perímetro que mencionaba recién. Pero de esto también se desprende algo que yo creo que es muy importante, que es lo siguiente: cuando el poder público se ajusta al motivo que habilita el ejercicio del poder, también se ajusta a la comunidad que le entregó el poder para ser ejercido en determinadas condiciones. Y esto, en el fondo, se trata sobre la legitimidad democrática de la decisión. Es decir, tiene un respaldo. Aquello del dogma de la autoimposición. Y por la misma razón, cuando la administración rompe con ese motivo establecido, también rompe con la comunidad que le entregó el poder para ser ejercido en determinadas condiciones. Y eso, en el fondo, genera algo que es bastante evidente, que es una crisis de representación. ¿Sí? Es decir, la administración se aleja de la gente. Pero además yo encuentro otro fundamento esencial en este punto, que es el motivo conectado a la previsibilidad. Es decir, el motivo en un acto administrativo también nos acerca a aquello el paradigma de la administración previsible. En la medida que las circunstancias de hecho y de derecho están definidas por el ordenamiento, ambientan un margen de razonable seguridad. Aquello que Lowenstein planteaba como que la Constitución en un plano ideal debe ser previsto y previsible. Si mañana se aprueba una ley que dispone una exoneración tributaria para determinado sector o para determinadas inversiones, esa ley, además de racionalizar el poder fiscal, lo que va a hacer es tornarlo previsible. Entonces, yo pienso que nos tenemos que parar desde dos componentes que suponen el componente esencial de esto, que es la legitimidad democrática y el motivo, y la previsibilidad y el motivo, el paradigma de la administración previsible. Pero superado esto, lo que tenemos que preguntarnos es lo siguiente: ¿es legítimo el avance administrativo? ¿Se corresponde con aquellas condiciones de ejercicio del poder que se establecieron previamente? Y bueno, y esto nos lleva a uno de los temas fundamentales o centrales de la legalidad de la administración, que es su control. Y para eso resulta inevitable decir dos palabras sobre la motivación. No me voy a pisar sobre lo que ya habló ayer el doctor Gutiérrez, que seguramente lo haya dicho mucho mejor de lo que yo pueda llegar a decir, pero me parece muy importante resumir todo lo escrito sobre la motivación, y que el TCA ha trabajado muy bien. Hay dos vicios que el TCA avanza con decisión y con cansancio, diría, que es el de la vista previa y el de la motivación. Y sobre la motivación se ha escrito mucho, pero a mí siempre me ha gustado una frase de Ferraioli en una entrevista que le hicieron cuando fue a visitar la Universidad Nacional de Tucumán, que es cuando plantea lo siguiente: el poder público se legitima solo cuando justifica sus actos. ¿Sí? Entonces yo creo que esto resume en buena medida todo lo que hay detrás de la motivación. Y yo agrego que ahí empieza a legitimarse el poder público. ¿Sí? Con la motivación lo que tenemos es, estamos corriendo el velo de lo que hay detrás de la decisión. Es decir, sin motivación se nos bloquea el acceso al motivo, se nos bloquea
el acceso al fundamento de la decisión, aquello que mueve la decisión. Y no voy a repetir todo lo que ayer dijo Gutiérrez sobre la connotación de eso, el bloqueo al derecho de defensa, en fin, los elementos que ambientan la decisión. Pero el siguiente paso, después de formulado el control, es ¿qué hacemos con los hechos? Es decir, con aquellos hechos invocados en la decisión, aquellos que mueven la decisión. Y la realidad es que con los hechos no hay mucho para hacer. Los hechos se imponen. Sabater dice, la realidad es lo que nos ofrece resistencia, no cede ante nuestro capricho. Entonces, la realidad es eso, se impone, resiste, ¿sí? Y lo que hay que empezar por hacer es aquello que Blanquer dice evocando a Dworkin. Hay que tomarse los hechos en serio, ¿sí? Entonces, ese tiene que ser el punto de partida, tomarse los hechos en serio. Y para tomarse los hechos en serio hay que empezar por marcar el horizonte de la administración, que es algo que ya conocemos todos, que es el principio de verdad material, ¿sí? El único compromiso de la administración es con la verdad. No hay ninguna hipótesis, ninguna, en donde la administración en un procedimiento administrativo, sancionatorio o lo que sea, se pare en clave de contienda, de contencioso. La administración está casada con la verdad material, ese es el compromiso que tiene. No hay contienda. Entonces, el esfuerzo debe apuntar ahí, a la verdad. No hay contienda, el compromiso es con la verdad. Y el control del motivo muchas veces se presenta bastante lineal. Si la administración sanciona a una empresa porque le falta la habilitación, la autorización para funcionar, el motivo del incumplimiento es que falta una autorización, que falta un permiso, asumiendo que la empresa requiere ese permiso, asumiendo eso. Pero el motivo, en principio, en ese caso, se presenta bastante accesible, diría yo. ¿Hay permiso o no hay permiso? La realidad nos indica que las cosas no siempre son tan sencillas, pero lo que tenemos que tener claro es que frente a los hechos, aquello que se nos impone, aquella realidad que nos resiste, la administración no tiene discrecionalidad. O lo que dicen los alemanes, tiene discrecionalidad cero. Los hechos son o no son. ¿Hay permiso o no hay permiso? ¿Hay autorización o no hay autorización? Y el siguiente paso que tenemos que atender respecto al motivo conectado con los hechos es cómo se prueban los hechos. Y lo primero que hay que decir es que de los hechos siempre debe haber prueba suficiente. Siempre. Y en algunos casos yo entiendo que la exigencia de prueba suficiente o de plena prueba es más sensible. Si nosotros hablamos de la materia sancionatoria, en donde el avance de la administración afecta a situaciones más sensibles, o podemos hablar de un avance más intenso, la plena prueba es una exigencia además que está alineada con un principio propio del derecho sancionatorio liberal, que es el de presunción de inocencia. Entonces, en tiempos en donde hay una extensión de la potestad sancionatoria muy intensa, acompañada por un incremento en la regulación de sectores que antes no se había avanzado, me parece que es importante tener claro que debe haber plena prueba de los hechos. Los hechos deben probarse. Y con esto quiero significar varias cosas. Si debe haber plena prueba de los hechos, los indicios no corren, las sospechas no corren, y mucho menos las convicciones, ¿sí? Los hechos se deben probar. Torello, en una sentencia que redacta en el año 86 en el TCA hace más de 30 años, decía: es de principio que el legítimo ejercicio del poder sancionatorio requiere como condición sine qua non la existencia de una falta probada fehacientemente. Plena prueba. Y esta es la línea que el TCA ha mantenido en una línea, yo diría que más o menos consistente, respecto a la exigencia en cuanto a que surja claramente acreditada la prueba de los hechos y rechazando los indicios, las sospechas, las convicciones. Entonces todas estas palabras en materia sancionatoria, en materia probatoria, como índices, indicios, sospechas, convicciones, deberían suprimirse. Lo que tiene que haber es plena prueba de los hechos. Resumo este punto diciendo algo en términos generales. El motivo debe estar probado siempre. Y en materia sancionatoria, además,
de esta exigencia de plena prueba tiene una connotación que a mí me parece muy importante, que es aquello que decían del principio de presunción de inocencia. Sin plena prueba actúa el principio de presunción de inocencia. Nosotros recién hablábamos del problema de los hechos y su prueba, pero la existencia de los hechos no es el único problema que podemos tener respecto al motivo. Y aquí quiero decir dos palabras respecto a los conceptos jurídicos indeterminados. Todos sabemos que los conceptos jurídicos determinados definen la realidad de una manera precisa, inequívoca. En la Rambla de Positos el máximo para circular es de 45 km por hora. La causal jubilatoria es de 60 años y el plazo para recurrir es de 10 días. ¿Sí? Ahí tenemos hechos que están determinados y precisados. ¿Se superan los 45 km por hora o no se superan? ¿Se alcanzan los 60 años o no se alcanzan? ¿Corren los 10 días o no corren? Respecto a los 10 días, salvo todas las discusiones que ya conocemos y que no pretendo ingresar. Pero la realidad es que en estos casos estamos ante situaciones de mera constatación o de achertamiento. ¿Sí? Pero el problema es que en derecho administrativo muchas veces las normas utilizan con frecuencia conceptos jurídicos indeterminados, y eso es inevitable. Y los conceptos jurídicos indeterminados, a diferencia de las potestades discrecionales, admiten una única unidad de solución. Es decir, todos ya lo sabemos, o hay buena fe o no hay buena fe, o hay falta de probidad o hay probidad. ¿Sí? Entonces, lo que puede pasar respecto al motivo es que los hechos declarados por la administración sean ciertos y reales. ¿Sí? El problema que tenemos ahí es si se trata de una situación de buena fe, si se afecta la buena fe, o si se trata de una situación de justa compensación. Las circunstancias son reales, los hechos no se discuten. Lo que se discute es la adecuada razonabilidad de la adecuación del concepto jurídico indeterminado. Y eso también debe controlarse. Y después quiero ingresar finalmente a otro punto que entiendo que pisa otro de los temas que se van a tocar hoy y que se tocaron ayer, que es la conexión entre el motivo de la decisión, el contenido de la decisión, es decir, la parte dispositiva, y creo que el fin. Y esto nos empuja a la adecuación razonable de la decisión, nos empuja a la proporcionalidad de la decisión y nos empuja a la adecuación cuantitativa de la decisión. Es decir, si hay conexión o nexo causal entre motivo, decisión o fin. Y esto es una valoración que también hay que hacer, y que también, en la medida que entre los elementos que pivotean o que juegan acá está involucrado el motivo, también tengo que decir dos palabras. Y quiero ser un poco más gráfico, con un ejemplo grosero. Si la administración destituye a un funcionario por una falta injustificada aislada, o si la administración dispone la suspensión de actividades o le suspende la autorización para funcionar a una empresa que le entrega con un día de atraso al ente regulador información, aquí seguramente los hechos existan. Sucedió, el funcionario faltó, la empresa entregó tarde la documentación. Eso es cierto. Nadie va a discutir los hechos. Los hechos imponen, ofrecen resistencia. Eso no se puede cambiar. Pero lo que sí hay que revisar, ¿sí?, es que haya una adecuación razonable entre lo que se decide y lo que tenemos delante. Es decir, si hay razonabilidad, si hay proporcionalidad desde el test de idoneidad, de necesidad, de adecuación, cuando la administración dispone la suspensión de actividades de una empresa porque le entrega al ente regulador información con un día de atraso. Y este punto supone ponerle una barrera a la discrecionalidad. Hace tiempo que el poder de administración o el poder de mando dejaron de ser ilimitados. Hace tiempo que las comisiones asesoras y los tribunales calificadores dejaron de ser soberanos. Entonces, lo que hay que estudiar es si se afectan o se violan los límites sustanciales definidos por la razonabilidad, por la proporcionalidad, si hay adecuación cuantitativa entre lo que tenemos delante y el resultado que dispone la administración. Y esto, de alguna forma, toca aquello que estábamos diciendo, que es el motivo, que es el contenido y es el fin. Entonces,
Yo creo que para resumir un poco los puntos que tenemos delante, tenemos que decir 4 afirmaciones. Para empezar, el motivo debe ser cierto, debe ser real. Para seguir, los hechos deben constatarse y deben tomarse en serio. Debe haber plena prueba. Tanto la aplicación de los conceptos jurídicos indeterminados como el ejercicio de las potestades discrecionales deben controlarse. Y obviamente no hay parcelas blindadas al control. Si quisiéramos reducir el planteo a una sola idea, como el erizo del poeta griego, nos podemos preguntar por qué es importante hablar sobre el motivo de las decisiones administrativas. Y yo creo que es importante porque ahí se juega la legitimidad democrática de la administración. Ayer Mayral decía, o se preguntaba si vamos a obedecer a la ley o a los hombres. Y yo pienso que esa pregunta lo que plantea es, o lo que ahí se juega con esa pregunta es la promesa de autogobierno propia de la democracia. Muchas gracias. Agradecemos especialmente al profesor Ignacio Robaina. Le vamos a dar la palabra al profesor Pablo Leiza. Pablo Leiza va a exponer sobre el fin del acto administrativo. Brevemente, el doctor Pablo Leiza es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Mayor de la República Oriental del Uruguay, profesor de Derecho Público 2 y 3 de la Universidad de la República, profesor de Derecho Administrativo primero y segundo de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay y miembro del Instituto de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UDELAR. Pablo, es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar quiero agradecer a la ley y sobre todo al profesor Dal Martínez y al profesor Pablo Schiavi por esta oportunidad que me han brindado. El tema que me tocó, como dijo el profesor Schiavi, es el fin en el acto administrativo. Y esto es un tema medio complejo. ¿Por qué? Porque pues cuesta determinar si el fin o finalidad del acto administrativo es un elemento o un presupuesto del acto en sí. ¿Por qué? Porque debido a lo que, como bien señalaba hace ya un tiempo Maritain, lo que es último en el orden de la ejecución es lo primero en el orden de la intención. Con respecto al presupuesto y a los elementos del acto, durante mucho tiempo la doctrina clásica no hacía esa distinción. En nuestro país fue el profesor Cajarville y el profesor Durán que empezaron a hablar de esta distinción, pero sí por lineamientos o influencias distintas. Cajarville se influenció por los estudios del profesor Gamarra, en cambio el profesor Durán partió de los estudios de Badin, en cuanto que este último autor distinguió los elementos anteriores al Estado, elemento humano y territorio, de los elementos propiamente determinantes o constitutivos como el poder y el fin, que es para el logro del bien común. Con respecto al fin, se ha distinguido entre el fin debido y el fin querido. El fin debido es impuesto por el ordenamiento jurídico al órgano administrativo. Es la causa final, o sea, que la causa final de toda administración pública es la realización del bien común. Realización que supone y exige a la vez su distribución proporcional entre los miembros de la comunidad y el ordenamiento jurídico. Entonces, la finalidad del acto administrativo será siempre la realización y distribución del bien común en el caso concreto, cuestión que, de acuerdo con el elemento causa, a veces todos los elementos entran a jugar y a vincularse entre sí, se manifiesta como un elemento objetivo. No debemos olvidarnos que ya, como se ha dicho en la mañana anterior, en la mañana de ayer, que el derecho impone a cada órgano administrativo un fin específico, fin que está naturalmente finalizado y subordinado a un bien común. Cada órgano administrativo debe perseguir el fin último a través del cumplimiento del fin específico asignado por el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, el fin debido, como es impuesto al órgano, es anterior al acto en sí. Por lo tanto, es un presupuesto y no un elemento propiamente dicho. Por su parte, el fin querido
es el que realmente pretende alcanzar el órgano administrativo a través de su declaración o manifestación de voluntad. Señala correctamente el profesor Durán Martínez que al ser el hombre un animal racional, se percibe que está dotado de inteligencia y voluntad. La inteligencia le permite conocer la voluntad de actuar. Y como el bien es el fin de todas sus acciones, se percibe que la voluntad presupone la inteligencia. De lo expuesto se concluye que el acto administrativo es una declaración de voluntad finalizada. El fin querido, entonces, comanda la voluntad en su propia gestión desde adentro. Está contenido en la propia voluntad de la administración. Y por lo tanto, este fin querido es intrínseco al acto. Y por lo tanto, el fin querido es sí un elemento constitutivo del acto administrativo. Eso es importante tener esta distinción. Debemos señalar también que el fin debido, o sea, resumiendo, el fin debido es el presupuesto. ¿Por qué? Porque es anterior al acto. Y por consiguiente, el fin querido, que es lo que busca la administración, siguiendo lo que la norma atributiva de competencia le impone, que es ese fin debido, ¿no?, es el elemento constitutivo del acto. Ha señalado Barra, en una de sus últimas publicaciones que salió creo que hace 15 días sobre acto administrativo, con respecto a la finalidad del acto administrativo, que se debe analizar de la siguiente manera, y habla de 3 puntos básicos. En primer lugar, hace referencia a la finalidad como causa eficiente y final. Explica este autor, con acierto, que la metafísica escolástica, que en el fin que es el fin primero de la intención y lo último en la ejecución, y por lo tanto el agente, previa deliberación, primero quiere hacer algo y recién, como última etapa de la operación, obtiene y realiza lo deseado. Este mismo autor, Barra, señala que la finalidad del acto administrativo no solo se refiere a la causa, tanto eficiente como final del acto, con lo cual se vincula con el elemento, o sea, el fin se vincula con el elemento de causa, sino que, al igual que toda otra decisión gubernamental, también se integra con la proporcionalidad, tanto entre el fin perseguido con lo decidido. O sea, que la finalidad también se va a vincular con el objeto del acto administrativo, como también entre lo decidido y los medios adoptados para alcanzarlo. Así que, desde esta perspectiva, la finalidad del acto es también causa eficiente, aunque sea un principio motor intrínseco al acto en sí mismo. Con respecto a la otra modalidad que señaló el profesor Barra, que hay que tener en cuenta para analizar el tema de la finalidad del acto administrativo, tenemos que tener en cuenta la norma de referencia, lo que él llama, que nosotros la conocemos como norma atributiva de competencia, ¿no? El acto administrativo no puede perseguir un fin distinto el que previó la norma a que el acto debe seguir, es decir, previsto por la norma que el legislador estableció. Este autor, Barra, señala que la norma de referencia se entiende aquí como aquella que identifica la causa final del acto. Aunque da una expresión singular, la norma de referencia puede también ser un conjunto de normas, no solo una sola norma, lo que requerirá generalmente una tarea interpretativa por parte del decisor, o sea, del órgano que va a crear el acto administrativo. Por lo que cabe admitir la posibilidad de existencia de una finalidad implícita en la norma, ya que resulta de ella misma o también de un conjunto de normas vinculadas entre sí, de tal manera que puedan servir de guía al intérprete, o sea, al órgano emisor del acto. Sabemos
que en toda norma, más allá de regular una determinada materia específica o una conducta específica, trae detrás de sí una serie de principios y valores, muchas veces de valor y fuerza constitucional o supraconstitucional, que le dan vida al propio ordenamiento jurídico. O sea, la norma no es un fin en sí misma, sino que detrás de esta se busca tutelar algo de un orden superior. Esos principios y valores cada vez más limitan, y eso sí, la discrecionalidad del órgano emisor del acto. Tampoco podrá el acto administrativo perseguir un fin privado. El fin privado se debe entender como aquel que es propio de los sujetos que actúan en el sector privado del ordenamiento jurídico, es decir, ajeno a la mencionada realización y distribución proporcional comparativa del bien común. En toda actuación administrativa hay un porqué y también un para qué. La administración actúa, ¿por qué? Porque una norma la ha apoderado a ese sentido para que cumpla la finalidad de interés público concreta. El sometimiento al fin que justifica su potestad es un elemento de principio de legalidad, y su infracción constituye un vicio denominado, que ahora vamos a entrar a hablar un poquito sobre este tema, es denominado como desviación de poder, que determina la anulabilidad del acto administrativo. Y como último elemento, vamos a decir, que habla el profesor Barra sobre la finalidad, es el vicio del fin. Y el vicio del fin nos lleva automáticamente a hablar de la desviación de poder. Con respecto a la desviación de poder, es algo que ya se empieza a configurar de hace mucho tiempo por el Consejo de Estado francés. ¿Por qué? Para limitar o llevar a que los actos discrecionales tengan un control por parte del juez, cosa que antes no lo tenía. Y podríamos decir que comienza esta temática, hablarse de la desviación de poder en Francia a fines del siglo XIX. Chinchilla-Marín sostiene que la idea de exceso de poder aparece por primera vez en las leyes constitucionales de 1791. Estamos hablando de la primera constitución francesa, ¿no? Bajo la influencia, ¿no?, de la teoría de desviación de poder de Montesquieu. Ya el artículo 27 de la Constitución francesa, de la primera Constitución francesa, señalaba lo siguiente: el ministro de Justicia denunciará al tribunal a través del comisario real y sin perjuicio del derecho de las partes interesadas los actos de los jueces mediante los cuales hayan excedido de los límites de su poder. La desviación de poder en Francia se da dentro del exceso de poder. Primeramente, este poder, vamos a decir, extralimitación que dio la primera Constitución francesa con respecto al poder judicial, luego se fue evolucionando. ¿Por qué? Porque comenzaron también a que las personas puedan también accionar contra el exceso de poder. Pero la segunda manifestación que se desarrolla en la jurisprudencia francesa con respecto a este tema es de extender el control jurisdiccional, ¿no?, a aquellos actos discrecionales que no eran controlados por el poder, o sea, por el juez administrativo. Señala Sánchez Isaac que el origen de la desviación de poder puede fijarse en el caso Bernex del 19 de mayo de 1958, pero que ahí no se definía concretamente la desviación de poder, sino que se le daba el contenido. Pero, en realidad, la desviación de poder fue definida por el Consejo de Estado francés el 26 de noviembre de 1875 en el fallo Fariset, donde la definió por primera vez y señaló que
que la división de poderes sería como el ejercicio de poderes por parte de la administración con un fin distinto para el cual le ha sido conferidos. Se trata la derivación de poder de un desvío de la finalidad prevista abstractamente en la norma para una determinada categoría también abstracta de los actos que sirven en el acto concreto de una finalidad también concreta. No es necesario que la finalidad desviada resulte contraria al orden jurídico. Basta que sea distinta de la prevista en la norma aplicable al caso. Hay distintas definiciones de desviación de poder que no vamos a entrar a señalarlas todas. Después del trabajo ustedes lo van a ver. Pero sí es importante señalar, decir lo que afirma el profesor Durán Martínez con respecto a la desviación de poder. El profesor sostiene que la desviación de poder afecta, como ya hemos señalado, el elemento fin. Todo acto administrativo debe procurar el bien común. Este es el fin genérico o el fin último, pero también debe estar finalizado al fin específico que el ordenamiento jurídico ha impuesto a cada órgano del Estado. La desviación de poder se produce así solo cuando existe una desviación del fin genérico, sino también cuando existe una desviación del fin específico, ¿no? Se puede dar dentro de esos dos tipos de fin, tanto el genérico como el específico. Y sostiene el profesor Durán que al respecto cabe precisar que se configura la desviación de poder no solo cuando se ejercen los poderes con un fin público, pero distinto al fin específico correspondiente. Para que exista desviación de poder, basta que se empleen poderes para un fin distinto al fin debido. Con respecto a la desviación de poder, es importante ahora mencionar muy brevemente lo que la desviación de poder con respecto a las potestades administrativas. Por lo que partiremos de dos premisas básicas. En primer lugar, la primera premisa es que aunque la desviación de poder es un vicio propio del ejercicio de las potestades discrecionales, no es imposible que pueda producirse también por la actuación de potestades regladas. Y, en segundo lugar, la desviación de poder puede afectar a todas las manifestaciones de la actividad administrativa sometidas, o sea, derecho administrativo, así a todo tipo de acto administrativo, incluyendo a los reglamentos. ¿Por qué? Porque en la doctrina comparada en Europa y en Francia se había discutido durante mucho tiempo que los reglamentos no podrían ser anulados por desviación de poder. Con respecto al poder y las potestades discrecionales, bueno, aquí no vamos a entrar y discrecionales y regladas, no vamos a entrar a las definiciones de potestad discrecional o reglada, porque es algo que ustedes ya lo tienen en cuenta. Pero lo que sí es importante señalar que ya la doctrina francesa admite que la desviación de poder también puede aparecer en una actividad reglada. Lo lógico es que la desviación de poder aparezca en una actividad discrecional, pero también hoy en día se admite que la actividad reglada se puede admitir. Como señala Martínez Ucero, este autor, dice que con ella se supera la vieja noción del acto discrecional sustraído a la apreciación del juez, en tanto la legalidad externa haya sido cumplida y se adquiere el fertilicismo del dogma de que el poder de apreciación de que gozan las autoridades administrativas para la realización de determinados actos se haya también sometido. O sea,
la administración hoy en día va a estar sometido cuando realiza actos discrecionales, y van a estar sometidos por medio de la censura jurisdiccional. Se creó así un instrumento eficaz para controlar el sometimiento a las naturales limitaciones de las potestades discrecionales. Luego también es otra cuestión que es importante determinar es que la delegación de poder con respecto a los actos administrativos y los reglamentos. Hoy en día ya no hay ninguna discusión al respecto. Durante mucho tiempo en Francia se discutió si los reglamentos podían ser anulados por delegación de poder. En España también se hizo esa discusión, pero a partir de 1959, con un artículo del profesor García de Enterría, terminó y solucionó esta temática. En nuestro país, si nosotros analizamos el artículo 309 de la Constitución, es claro que el mismo señala que la desviación de poder es una causal de nulidad de cualquier acto administrativo, así lo establece claramente el artículo 309 de la Constitución. Por lo tanto, con respecto a esto no vamos a entrar más en profundidad. Algo importante es determinar el significado de alcance del apartamiento del fin fijado por la administración. ¿Por qué? La primera nota característica de esa conducta de la administración es que la voluntad, ahí está, la voluntad debe que la administración tiene que actuar voluntariamente e intencionalmente. ¿Para qué? Para que realice desviación de poder. O sea, la administración debe saber y tiene que estar consciente de lo que está haciendo, de que está desviándose de los fines que le establece el ordenamiento jurídico en busca de un fin propio de la administración, pero lo tiene que hacer en forma consciente. Si no lo hace en forma consciente, hay autores como Chinchilla Marín que dice que ahí no estaríamos ante una desviación de poder. Otro tema muy importante a tener en cuenta es con respecto a la desviación de poder con respecto al contencioso administrativo. Y acá ya me pusieron que me quedan unos minutos y con esto ya liquidamos. Bueno, lamentablemente la desviación de poder como causa de nulidad de actos administrativos en nuestro país ha fracasado, aunque esté previsto en el artículo 309 de la Constitución. Y eso lo afirmo debido a varias causas. Por ejemplo, porque es muy difícil determinar cuándo estamos ante una desviación de poder. La prueba es muy complicada. Y además, por una posición que ha tomado el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es una posición que yo creo que se está basando de la jurisprudencia francesa, pero de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿No? Como que dicen que la desviación de poder es una causal subsidiaria, de que se debe invocar de oficio y de que la parte debe alegar dicha desviación de poder. Lo cual hoy en día debemos sostener de que en realidad la jurisprudencia del Tribunal de Contencioso tiene que ir evolucionando debido a varias razones, y aquí ya liquido mi posición. Aquí hoy en la actualidad estamos viviendo un nuevo paradigma, un cambio de paradigma que por medio del neoconstitucionalismo se ha reformulado la teoría general del derecho y por consiguiente se ha reformulado lo que se denominan las fuentes del derecho. Hoy el juez no es el juez como existía en el Estado liricentrista, que era un juez silogístico, sino que hoy el juez, como lo menciona el propio Zagrebelsky, es un juez constitucional, ¿no? Y un juez constitucional que le da características, porque es un juez
constitucional, que la toma de Platón. Platón decía que aquel que aplica justicia tiene que ser una persona que tenga la máxima virtud política, y señala que para que una persona tenga la máxima virtud política, esa persona debe tener 4 características. Debes tener fortaleza, moderación, buscar la justicia y tener prudencia. Y el propio Zagrebelsky toma esos elementos, ¿no?, de Platón y los incorpora para caracterizar cómo debe ser el juez constitucional. Que el juez constitucional, además, por esta influencia del neoconstitucionalista, debe ser un juez de derechos humanos. Hoy, en la actualidad, los jueces administrativos son jueces constitucionales y además jueces de derechos humanos. Y por lo tanto, lo fundamental, a lo que ellos deben proteger, es a la persona humana, y sobre todo a la dignidad de la persona humana. Y cuando y con esto, ¿qué quiero sostener? ¿No? Que con respecto a cuando el juez de la administración se enfrente ante una desviación de poder, ya no puede sostener que es un sistema que es subsidiaria, sino que si resuelve y anula un acto por otra causal, también debe analizar la desviación de poder y también anular por esa causal. También en la actualidad, el juez administrativo no puede sostener de que la desviación de poder debe ser propiciada por la parte o la persona, sino que también debe hoy en día operarla de oficio. ¿Por qué? Porque la Constitución así se lo establece. Y para terminar, que acá me dice que tengo que terminar, quiero referirme a una pequeña estrofa de uno de los últimos libros que publicó el profesor Casagne con el profesor Fernández. Estos autores señalan, el último, el profesor Fernández, dice lo siguiente: el tema no acaba aquí. Sin embargo, más bien es aquí donde comienza un nuevo capítulo en la lucha de la reducción del poder discrecional. Un poder indiscutiblemente necesario, claro que sí, cuyo despliegue no puede, sin embargo, hacerse a costa de los derechos de los ciudadanos, a cuyo servicio debe, sin embargo, estar ya que en ese servicio y no otra cosa, lo único que puede justificar y legitimar el poder en general. El fin del acto administrativo, entonces, tiene 2 caras. Una denominada fin debido, que es extrínseco al acto y por consiguiente presupuesto del mismo. Y el otro fin querido, que es intrínseco al acto y por lo tanto es un elemento constitutivo del mismo. ¿Ah? Por lo tanto, el juez administrativo tiene el deber de cumplir la Constitución y por consiguiente deberá incursionar en el análisis exhaustivo cuando el actor señale un indicio de desviación de poder. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo deberá apartarse de los lineamientos de la jurisprudencia francesa de fines del siglo XIX y principios del siglo XX con respecto a esta materia, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en realidad existe un nuevo paradigma que por medio del neoconstitucionalismo ha modificado la teoría general del derecho y por consiguiente le ha dado otras herramientas, otro mecanismo para poder actuar y resolver todos aquellos derechos que en realidad les afecte a las personas ante, en este caso, una desviación de poder. En otras palabras, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo va en esta temática con respecto a la desviación de poder, porque sí hemos visto una gran evolución con respecto a los jueces del tribunal, deberá cumplir con la Constitución de la República, porque le impone que debe resolver y anular los actos administrativos
por desviación de poder. ¿Por qué? Porque es una causal prevista, una causal de nulidad prevista por el constituyente en el artículo 309. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Pablo Leiza, también al doctor Ignacio Robaina. Invitamos a la doctora Gabriela Gómez y a la profesora Cristina Vázquez, por favor.